Una de las herramientas más funcionales que nosotros solemos usar en Excel para crear medidas acumulativas que se traducen en eficiencia de trabajo son las tablas dinámicas. ¿Cómo trabajamos con tablas dinámicas? Muy bien. Antes de empezar a trabajar con tablas dinámicas, tenemos que entender lo que es una tabla en Excel. No es lo mismo trabajar con un rango, que sería esto, a trabajar con una tabla. Yo creo que todos hemos notado cuando trabajamos con Excel que cuando vamos acumulando o cuando vamos registrando datos, lo que sucede es que a veces nos da ciertas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, escribo meses, me sugiere el siguiente mes. Como en esta tabla donde ya tengo escrito Saltillo, Ramos Arizpe, si hasta el final de la tabla yo decido escribir Saltillo de nuevo, podemos ver que me va a sugerir Saltillo dentro de la lista. Muy bien. Esto es porque Excel trabaja con un concepto que se llama integridad de datos estructurados. La integridad de datos estructurados quiere decir que Excel entiende todo esto como una sola base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que entiende que estos encabezados corresponden a estos datos de aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Con qué quisiera que trabajáramos aquí? Bueno, antes de hacer o de crear mi tabla y después posteriormente crear una tabla dinámica, yo quisiera que conociéramos nuestros datos. Eso es importante siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de análisis. Por ejemplo, aquí tenemos una columna de mes, una columna de sucursal, una columna de tipo de cuenta. Vemos, por ejemplo, que las sucursales son Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Derramadero, municipios de la región sureste de Coahuila. Tenemos una columna donde dice el tipo de cuenta, donde dice corriente, fondo de inversión, plan de jubilación y demás. Tenemos si es un nuevo cliente o no es un nuevo cliente. Tenemos la cantidad de importe y tenemos la comisión o ganancia. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Antes de convertirlo en una tabla, yo siempre recomendaría que conozcamos el tipo de datos con el que estamos trabajando. Es decir, aquí viene el mes. Como sabemos, Excel asigna un número para cuantificar los meses. ¿Qué quiere decir esto? Los días, perdón. Los días partiendo desde el 0 de enero de 1900. Quiere decir que cada uno de estos números tiene un equivalente en fecha. Si nosotros lo seleccionamos y después nos vamos acá a número y nos vamos acá a general y buscamos el formato de fecha corta, podemos ver cómo cambia ese formato y ya estamos seguros de que esta columna tiene un formato de fecha. Este tiene un formato general y está bien porque es texto. Tenemos este también de tipo de cuenta con formato general, el de nuevo cliente, el de importe dice general y el de comisión o ganancia también. Lo que vamos a hacer es darle un formato de moneda a todo esto hasta el final. Muy bien. Entonces nos vamos a formato de moneda, ya lo tenemos terminado. Ahora, vamos a convertir este rango en una tabla. ¿Cómo lo convertimos? En cualquier parte donde nosotros nos pongamos en este rango, cualquier celda que seleccionemos va a entender que es parte de todo este rango completo o de esta base de datos. El atajo de teclado para crear una tabla es Control T. Al presionar Control T, como seleccionamos esa celda y vemos que es parte de esta base de datos, podemos observar que Excel en automático va a entender que estamos trabajando con integridad de datos. Lo marca visualmente con esta línea punteada, ¿de acuerdo? Y aparte crea o nos lanza esta ventanita donde nos hace una pregunta. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Nos pone el rango en rangos absolutos. Nos pregunta también de manera indirecta si la tabla tiene encabezados, donde podemos activar y desactivar el checkbox. Yo les recomiendo que siempre lo dejemos activado porque siempre vamos a trabajar con encabezados. Entonces le damos a aceptar y se atrae este nuevo formato de tabla. Ya habrá oportunidad de hablar de las partes de una tabla. Aquí lo que nos interesa es ver esto. Cuando yo tengo una tabla, puedo meter filtros. Dentro de esos filtros, si observamos, por ejemplo, aquí que me fui a sucursal, viene la sucursal de Arteaga, de Derramadero, Ramos Arizpe y Saltillo. Yo puedo deseleccionar y seleccionar solo una, Arteaga. Y va a meter el filtro para solamente la sucursal de Arteaga. Puedo romper ese filtro entrando a ese mismo botón y ahora seleccionando todo y le damos a aceptar. Pero también, cuando nosotros nos ponemos dentro de la tabla, arriba aparece el menú emergente de diseño de tabla. ¿Y eso qué nos permite hacer? Aquí en herramientas nos permite insertar algo que se llama segmentación de datos. Cuando nosotros lo presionamos, nos muestra todos los encabezados a la derecha de un checkbox, cada uno de ellos, ¿no? O una casilla de verificación. Yo quiero meter un filtro de sucursal, lo selecciono y le doy a aceptar.
y podemos ver cómo entra segmentación de datos, ¿de acuerdo? La podemos tratar como una imagen, dándole formato y demás. Podemos cambiar el número de columnas, el tamaño. Aquí lo importante no es eso, lo importante que yo quisiera que viéramos en esta lección es cómo aparecen todas las opciones pero acumuladas de lo que tenemos en sucursal. Esas 4 que vimos en los filtros aparecen aquí. Quiere decir que si presiono Arteaga, solamente me muestra lo de Arteaga. Si presiono de Ramadero, solo de Ramadero, y así. Si después, dejando presionado por ejemplo Saltillo, y me voy a este botoncito de arriba que dice selección múltiple, y lo activo, y después presiono Arteaga, puedo tener la comparativa de Saltillo y Arteaga. Por ejemplo, ¿no? Puedo quitar el filtro aquí en este botón. Después puedo seleccionar la segmentación y presionar Delete para borrarlo. La segmentación sirve para qué. Si vimos, por ejemplo, voy a regresar un poquito con Control Z porque me faltó eso. Si nosotros ponemos el filtro de Saltillo y yo quisiera un acumulativo de Saltillo, es decir, la suma de todo este importe o la suma de comisión o ganancia, como dice por acá, yo tendría que sumarlo y luego irme a otra tabla y capturarlo. Luego lo mismo con Ramos, luego de Ramadero y luego Arteaga. Es decir, si yo quisiera sumas o datos acumulativos de todo mi columna de comisión o ganancia o de importe, cualquiera que tenga, incluso un recuento de meses, yo no podría hacerlo de esta manera. O sea, tendría que hacer una referencia externa o alguna suma externa, trabajar con una tabla externa. Resulta, ahora sí voy a borrar la segmentación, que si yo me pongo en la tabla y me voy a diseño de tabla, en herramientas también, hasta arriba a la izquierda dice resumir con tabla dinámica. ¿Qué es lo que dice? Si vemos la instrucción o la misma descripción que nos da Excel, dice resume los datos en esta tabla usando una tabla dinámica. Las tablas dinámicas nos permiten ordenar y resumir datos complicados y profundizar en los detalles. Vamos a practicarlo. Presiono resumir con tabla dinámica, aparece esta ventana y me hace de nuevo 3 preguntas. Dice seleccionar una tabla o rango. Ya tengo esta tabla, ¿no? Que es tabla 1. Perfectísimo. Después dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Dice acá, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo les recomiendo siempre en una nueva hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Damos a aceptar. Tenemos ya esta hoja 1 insertada. La voy a llevar aquí a la derecha, nada más para tener un control de ella. Y a la izquierda aparece este cuadrito blanco que dice tabla dinámica 1. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de tabla dinámica, que es esta de la derecha. ¿Qué son los campos de tabla dinámica? Resulta que cuando nosotros trabajamos con una tabla dinámica, se deconstruye esta idea de trabajar con filas o columnas. Es decir, todos estos son nuestros encabezados, pero nosotros podemos reordenarlos, como si fuera una matriz y cambiáramos, ¿no? Como cuando hacemos un pegado transpuesto. Podemos llevarlos a filtros, a columnas, a filas o a valores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como decíamos hace rato, yo quiero conocer mis datos de sucursal y hacer una comparativa de ganancias totales, si regresamos un poquito a la tabla de la hoja de ganancia-comisión, y hacer un recuento nada más, por ejemplo, de todo lo de Saltillo, de todo lo de... ¿Cómo lo haríamos en la clásica? Pues con un sumar sí, y extraemos esos datos. Bueno, en la tabla dinámica nos permite automatizar ese tipo de valores acumulativos, es decir, si yo jalo sucursal a filas, aparecen los 4 municipios, Arteaga, de Ramadero, Ramos Arizpe y Saltillo. Muy bien, como etiquetas de fila. Y si después yo jalo comisión o ganancia a valores, podemos observar que me aparece el acumulativo de ellos, sin formato de, en este caso, sin formato de moneda. Pero si yo lo selecciono y le doy formato de moneda, tengo ese acumulativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo compruebo? Miren, tengo el total general. Dice 73.638.600. Si me voy a ganancia o comisión y selecciono todo lo de ganancia o comisión y nos vamos a la barra de estado, aquí dice suma esa misma cantidad, 73.638.600. Perfectísimo. ¿Qué fue lo que hizo la tabla dinámica? Nos trajo un acumulativo y podemos tener una perspectiva total de mis datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es una de las muchas funcionalidades que podemos crear con las tablas dinámicas. Gracias y nos vemos en el próximo video.